Zona Deportiva tenemos el gusto hoy de platicar con alguien que ya teníamos la intención hace mucho tiempo de conocer, por lo que ha representado en varios movimientos en el país y fuera de Guatemala. Creo que nos ha representado muy bien como politicóloga. Ese sería el término, Gloria, con la bienvenida. Muchas gracias. Politóloga, cientista política. Politóloga, bueno, qué bueno que me corregís. No, cualquiera de las tres es válida. Ah, ok. Sí. Contanos de tu formación, de cómo Gloria Álvarez llega hoy a esa figura que representa. Pues mira, yo estudié política y relaciones internacionales, llevo 11 años de hacer radio, era mi trabajo de medio tiempo mientras estudiaba en la U, Sí. Hacía locución, más que todo comercial en radios juveniles, Ok. pero obviamente conforme me fui formando en ideas políticas, en historia y economía, Sí. empecé a impregnar de esas ideas a la generación de jóvenes que me estaban escuchando en radios comerciales. Eso pues hizo que los programas en rating se despuntaran, demostrando que la juventud guatemalteca sí está dispuesta a escuchar algo más que chismes de farándula. Sí. Y eso me llevó entonces a tener otras oportunidades laborales, donde actualmente estoy en el Movimiento Cívico Nacional, ya haciendo un activismo más intenso, digamos. Sí. Y por ir a Zaragoza, España, a representar a nuestro país en un parlamento, Sí. un discurso que di se subió en YouTube y se hizo viral a nivel ya latinoamericano, lo cual me ha permitido dar más de 80 conferencias en este año en más de 12 países a nivel regional. Qué bien. Alcanzando pues ya una notoriedad, digamos, con estas mismas ideas que hemos trabajado en el movimiento Sí. en toda la región. ¿Y esas conferencias te dan los temas o tú ya llevas lo que vas a presentar? En algunos casos me piden hablar de algún tema específico, como por ejemplo los retos del Estado y la globalización, pero Ya. la mayoría de ellas han sido una conferencia que yo armé con los conocimientos que en el movimiento fuimos armando, Sí. en pro de rescatar nuestras repúblicas de los populismos que estamos sufriendo. Ok. ¿Qué te inspira a la política y a empaparte de esto y a vivir de esto? Viniendo de una familia cubana, al igual que tu Sí. servidor, de uno de los ya pocos países que quedan presos políticos en el mundo, ¿eso fue algo que afectó, digamos, tu interés por la política? Absolutamente. Yo fui muy cercana a mis abuelos cubanos y desde que era muy pequeña yo oí hablar de comunismo, de Fidel Castro, de tarjetas de racionamiento, de escasez, de falta de libertad de expresión. De la familia por parte de mi abuela, su hermana pequeña se volvió miliciana castrista y fue Ok. guerrillera, entonces ella tomó ese otro lado. Con el Y Che Guevara. Con el Che Guevara, y después de 3 décadas de quedarse en Cuba, ella se suicidó, dándose cuenta que esa idea que Claro. ella tenía de una Cuba mejor no Sí. se había concretado. Claro. Entonces eso obviamente afectó mi formación y me despertó una necesidad por llevar un mensaje más que todo a los ciudadanos de estar vigilantes de los gobiernos que tienen, no importa Sí. de la ideología que sean, pero vigilar que no atropellen tus libertades, que no roben, que las cosas sean como deben hacerse, Sí. pues. Eso es el Movimiento Cívico Nacional. Al final son como vigilantes, un movimiento político sin tener partido. Absolutamente, nosotros lo que buscamos es fortalecer la sociedad civil porque creemos que no es el político el que influencia a la sociedad, sino la sociedad es la demanda, Sí. que cuando consume más intelecto, más raciocinio, el político no le queda de otra que subir su vara, ¿va? Sí. Pero cuando la demanda se conforma con cualquier demagogo que les dice cualquier mentira, entonces el político tampoco está inspirado ni motivado Claro. a ser una mejor versión de sí mismo, ¿va? Yo pensé que yo tenía buena facilidad de expresión, pero contigo me quedo impresionado. ¿Cómo llegaste a este movimiento? O sea, uno ubicaba a Rodrigo Arenas, que lo conozco desde el colegio, un poco más grande, Rodrigo. Pero ¿cómo llegas tú al movimiento cívico? ¿Cómo te descubren o cómo tú descubres ese movimiento? Pues mira, yo terminé la U aquí en Guate, dejé la radio obviamente, me fui 2 años a especializarme en desarrollo internacional y economía, y cuando volví entré a otra radio juvenil. Ahí mi jefe, Gerardo Alcázar, me dijo, Sí. mira, con todo lo que vos has estudiado, el eslogan de esta radio es que queremos mentes frescas. Ujú. Entonces yo quiero que lo que vos has estudiado se refleje al aire. Sí. Entonces ya él me dio carta blanca para empezar a hablar de temas en una radio que nunca antes se habían tocado, Sí. entre derechos homosexuales, legalización de las drogas, corrupción política. Y Rodrigo, Edgy, así. sí, bastante duro, ¿no? Sí. Y Rodrigo me escuchaba porque sus hijos ponían la radio para qué escuchar bien. música. Muy bien. Entonces él empezó a decirme, venite al movimiento. Yo le decía, no, ustedes se van a volver un partido. Pero pasaron 3 años y yo fui teniendo otras oportunidades laborales. Trabajé en redes sociales para un banco, trabajé en una empresa de telecomunicaciones.
y me di cuenta que en la empresa privada me estaban cortando mi libertad de expresión. Entonces ahí fue donde decidí aventarme a ir al movimiento. Sí. Decir, bueno, demos ese paso, pues. Entre otros méritos al Movimiento Cívico Nacional en este último año, ¿qué tan válido es esto? ¿Les atribuyen la caída de Valdizón a través de campañas como la del No Te Toca? Sí. Y que le dan un giro a su campaña de Le Toca? Y el repentino y explosivo y hasta inexplicable crecimiento de Jimmy Morales en tan poco tiempo. ¿Qué tan válido es eso? Bueno, una cosa es lo que tú haces y otra cosa es cómo la gente se lo adueña y se lo apropia. En el caso de la campaña del plato a la sopa se cae, del plato a la boca se cae la sopa, sí. Aquí a nadie le toca. Fue la gente la que entonces agarró eso para hacer el hashtag No Te Toca y ya se volvió algo fuera del movimiento, ya se volvió parte, digamos, de los guatemaltecos, Sí. pero fue nuestra semilla, con lo cual la gente lo hubiera podido utilizar o lo hubiera podido dejar en el olvido. En cuanto a Jimmy Morales, no, o sea, realmente yo creo que el más sorprendido de haber quedado es él, ni Sí. siquiera él se lo esperaba hace 4 meses, y creo que solo fuimos un actor más dentro de los muchísimos actores que hubo en las manifestaciones. Claro, nosotros sí fuimos muy enfáticos, sobre todo en el Congreso, porque queríamos hacerle conciencia a la ciudadanía de que aquí no vivimos en una monarquía, no solo se trata de la figura del presidente, Sí, sino que exacto. tenemos un montón de congresistas que deciden de nuestro dinero, que deciden nuestras leyes y que hay que ponerles coco. Entonces sí hicimos muchas campañas mediáticas, llevamos ataúdes enfrente del Congreso, aquí descanse en paz la voluntad ciudadana y cuestiones Sí. de ese tipo, para tratar de llamar la atención a eso. Ahora, lo de Jimmy es interesante, cómo se dio y bueno, ganó. Yo creo que juega un rol la prensa, obviamente la gente, el sentimiento, el rechazo por los políticos tradicionales, pero ahora se la están haciendo muy difícil a Jimmy antes de que llegue. ¿Qué rol esperan tener ustedes con él? Sé que pues, se han reunido bastante, están planteando ideas, pero se le viene difícil. Mira, obviamente a mí sí me preocupa el hecho de votar por alguien que no tiene experiencia política. Porque aquí experiencia política es experiencia politiquera, ¿va? Sí. Sé a quién decirle, sé quiénes son los apellidos, eso no es política. Política es saber tomar buenas decisiones y eso nos falta entre politiqueros y gente sin experiencia. Claro. Ninguno tiene ese conocimiento, digamos. Pero lo que sí es cierto es que Jimmy va a ser el presidente que los guatemaltecos le exijamos ser. Y si nosotros creemos que con haberlo votado, irnos a nuestra casa, rascarnos el ombligo, el tipo va a ser lo mejor del mundo, eso no va a pasar. Ahorita Jimmy, los viejos poderes, los que quieren poder, los de izquierda, de derecha y todos los que quieren una cuota de poder están Sí. encima de él como buitres, ¿verdad? Exactamente. Todo el mundo tirándole currículum, todo el mundo diciéndole a quién contratar. Y él se ha Casi abocado... se ha metido mucho también. Sí, o sea, muchos creen que tienen injerencia y eso es un fenómeno. Mira, realmente, al fin y al cabo, el que llega de presidente es el único que decide a quién deja a su lado, ¿verdad? Exacto. Pero nosotros sí formamos jóvenes, que es el grupo de la cantera, gente que pasó polígrafo, que se especializó, que se la ofrecimos a los partidos políticos para que los metieran en sus listas y nadie los quiso. Y hoy por hoy Jimmy le dijo al movimiento, a ver, quiero revisar sus currículum. Si los toma o no los toma, va a ser decisión de él. Pero así Sí. como nosotros estamos presentando gente, hay muchísimos sectores haciéndolo. Entonces, habrá que ver. Nuestra postura es la siguiente. Vamos a acompañarlo Sí, pues. hasta que veamos que sus decisiones están siendo contraproducentes para el país. Y si eso empieza a pasar, vamos a ser los primeros en denunciarlo, como lo hemos sido parejo con cualquiera estando o no en gobierno. Exacto. Pues sin lugar a duda va a ser un gobierno muy integral, o por lo menos eso da la sensación hasta ahora y démosle el beneficio de la duda. Ese sería el mensaje para la gente y el mayor apoyo posible. Es inevitable que te pregunte esto y seguramente ya te lo han preguntado. ¿Tenés alguna aspiración política tú el día de mañana? Yo sé que el movimiento no representa una puntual, pero sería casi un desperdicio que no lo consideraras. Mira, por el momento no, por el momento tengo muchos proyectos, voy a sacar un libro en marzo del próximo año, voy a seguir haciendo conferencias, me gusta más la parte de activar esa demanda, Sí. que obligue a la oferta a volverse mejor, Claro. creo que me va muy bien, despertando ciudadanía. Y si en algún caso me gustaría lanzarme a la política, sueño con el día donde la tecnología sea tal que solo con mandar un video y decir, esta es mi propuesta, si quiere apoyar a mi campaña, esta es la cuenta, mande un inbox y que eso sea suficiente. No quisiera tenerle que vender mi alma ni al narco, ni al empresario, ni a aquellas campañas millonarias, sino que ya mi reputación me preceda. Y si la gente me vota, que sea sabiendo exactamente cuál sería mi plan, ¿verdad? Entonces, si eso llegara a pasar de aquí a 10, 15 años, por supuesto es el reto.
pero no es mi vida ni me va a hacer mejor persona. Yo creo que he construido logros que ya me hacen sentirme satisfecha con quien soy. Sí. Y no, mi vida no se basa en soy un fracaso si no logro un puesto político, para nada. Ok, ya Jimmy rompió un poco ese molde de tener que invertir tantos millones en una campaña política, ¿verdad? Y obviamente quienes estaban proyectados para la presidencia gastaron 30 veces más, así que yo creo que sí se está llegando ya a esa era en donde las redes sociales van a mover mucho más de lo que mueven las vallas o los anuncios en radio y televisión. Y aparte el joven ya es más consciente del medio ambiente, entonces ya hasta le choca por cuestiones de contaminación el ver tanta valla, tanto plástico, o sea, ya no es me gusta no tu ideología, sino por favor no me contamines mi ciudad, ¿verdad? Entonces, si esa tendencia llegó para quedarse, yo la aplaudo y que cada vez sea menos el dinero invertido en pura campaña vacía, ¿verdad? Gloria, felicidades y felicidades por un año tan activo y por todo lo que se viene, éxitos con el libro. Gracias. Y estaremos ahí eventualmente pues molestándote para conocer tus conceptos de lo que va trascendiendo en el país, políticamente hablando. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto platicar contigo. Encantado. Gloria Álvarez, la guapísima politicóloga, estuvo con nosotros acá en Zona Deportiva y volvemos con más.